Introducción. Director ejecutivo negro. Señor, esa es la firma de mi papá. Señor, esa es la firma de mi papá. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, el aire cambió. El tiempo se congeló. Se podía oír como el hielo en el vaso del multimillonario se asentaba. Y luego se estrellaba. Ethan Caldwell, el hombre conocido por construir uno de los imperios energéticos más poderosos de Estados Unidos, vio como su vaso de cristal se le resbalaba de la mano y se hacía añicos en el suelo de mármol. Todas las miradas se giraron, pero él no miraba el vaso. La miraba fijamente. Amara Fields. Ya no era solo una camarera. Acababa de romper el silencio. Y por primera vez en más de una década, el nombre del Dr. Elijah Fields, un nombre borrado de la historia, había vuelto a la luz. Verán, esto no fue solo un arrebato salvaje de una camarera en un restaurante elegante de Nueva Orleans. Esto fue algo más. Algo enterrado, algo robado. Esta es una historia negra. La historia de un brillante científico negro cuyo trabajo fue borrado. De una hija que se negó a dejar que el mundo lo olvidara. De un multimillonario que creía haber borrado todas las huellas hasta que una sola firma lo derrumbó todo. Y sí, hubo rumores. Que tal vez Amara estaba imaginando cosas. Que tal vez solo quería atención. Pero, ¿y si te dijera que tenía razón? ¿Y si te dijera que el diseño que hizo famoso a Caldwell no era suyo? ¿Y si te dijera que el hombre que lo creó desapareció y nadie se molestó en preguntar por qué? En Hidden World, indagamos en las verdades que la gente intenta ocultar. Pero esta podría ser la más explosiva hasta la fecha. Porque Amara no solo habló. Se defendió. Rastreó cada mentira, cada documento, cada hilo retorcido del imperio llamado bien construido, y lo siguió hasta el padre que creía haber perdido para siempre. ¿Y qué encontró? Bueno, querrás escucharlo tú mismo. Esta no es solo una lucha por la justicia. Es una lucha para ser visto, escuchado y creído. Quédense. Esta se quedará con ustedes. Antes de aquella noche en Maisonville, antes de la firma y el cristal roto, Amara Fields era invisible para quienes atendía. Tenía 24 años, era joven, pero con una mirada profunda. La clase de mirada que se gana al crecer rápido. Amara no solo era hermosa. Tenía presencia. Piel suave y morena que brillaba bajo las cálidas luces del restaurante. Cabello recogido con cuidado, un sencillo pendiente de oro en cada oreja. Su uniforme estaba impecable, sus zapatos siempre lustrados. Todo en ella decía, soy alguien que se esfuerza. No se quejaba, no causaba problemas. Aparecía, se quedaba hasta tarde y hacía turnos dobles cuando alguien la llamaba. Así era ella. Tranquila, confiable, fácil de pasar por alto a menos que realmente la miraras. Nacida y criada en Baton Rouge, Amara era hija única de dos mentes brillantes. Su madre es profesora de inglés de secundaria, y su padre, el Dr. Elijah Fields, físico que dirigió la investigación energética de un laboratorio privado del gobierno. Cuando Amara tenía 13 años, su padre desapareció sin dejar rastro. Ni cuerpo, ni carta, ni respuestas, simplemente se fue. La versión oficial decía que sufrió una crisis nerviosa y que lo abandonó todo. Pero su madre nunca lo creyó. Y Amara tampoco. Iba a demostrarle al mundo que estaba equivocado. Tenía las calificaciones, la pasión, la pasión. La aceptaron en la UCLA con una beca completa en ingeniería mecánica. Pero la vida tenía otros planes. Cuando su madre enfermó pocos meses antes de su primer año, Amara renunció a la beca sin dudarlo. Regresó a casa, consiguió un trabajo y se aseguró de que su madre siguiera recibiendo tratamiento incluso cuando las facturas se pusieron feas. Trabajar en Maisonville no era glamuroso, pero pagaba más que en el comercio minorista. Memorizaba maridajes de vino, aprendió a caminar silenciosamente con tacones y mantenía la frente en alto cuando los clientes chasqueaban los dedos o la llamaban cariño como si fuera una niña. No sabían que podía calcular diferenciales de presión mentalmente.
No sabían que construyó su primer prototipo de motor a los 16 años. No sabían que tenía un padre que una vez escribió artículos que ellos estudiaron en el MIT. Solo veían a una chica negra trayendo el postre hasta la noche en que vio esa firma y todo cambió. Era viernes por la noche y Maison Belle estaba abarrotada. El resplandor de las lámparas de araña se reflejaba en las copas de vino pulidas. Risas y jazz suave flotaban en el aire. Las mesas VIP estaban reservadas con semanas de antelación, y esa noche no era la excepción. Amara se movía por el comedor con gracia practicada, balanceando una bandeja de aperitivos en una mano y los menús en la otra, sonriendo cuando lo necesitaba, invisible cuando debía. Pero cuando vio el plano de asientos de la noche, se le encogió el estómago. Tabla 14. Isen Caldwell. Ella conocía el nombre. Todos lo conocían. Un multimillonario fundador de empresas tecnológicas que amasó su fortuna con energías limpias. Un hombre que apareció en portadas de revistas, dio charlas TED, en una ocasión, donó $5 millones a una universidad durante un discurso. Se rumoreaba que se reunía con inversores internacionales para presentar la siguiente fase de su reactor Génesis, una revolucionaria fuente de energía. Que ya había comenzado a transformar la energía global. No era inusual que los directores ejecutivos presumieran en Maison Belle. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Amara se acercó a la mesa 14 con una sonrisa cortés. 4 hombres estaban sentados allí. Caldwell, 2. Inversores de Tokio y su asistente ejecutivo, Darren. La energía era intensa, competitiva. Muchas cejas levantadas, risas educadas y indirectas sutiles. Pero fue cuando Caldwell sacó una carpeta manila y extendió su contenido sobre la mesa que todo cambió. Diagramas, gráficos y un gran plano doblado en 3. Amara se inclinó ligeramente hacia adelante para servir agua. Fue entonces cuando sus ojos lo captaron. Una línea familiar de escritura a mano. En la esquina inferior derecha del plano, inclinada pero clara. Un nombre, y la H.A. Fields. Por un momento, olvidó respirar. La habitación se volvió borrosa. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Parpadeó 2 veces, esperando que solo fuera su mente la que le jugaba una mala pasada. Pero no. Esa era la firma de su padre. La había visto miles de veces en tarjetas de cumpleaños, cuadernos viejos, documentos y cajas polvorientas. La reconocería en cualquier lugar. Sin pensarlo, las palabras salieron de su boca. Señor, esa es la firma de mi padre. Todos se quedaron paralizados. Caldwell se giró lentamente, con los ojos entrecerrados. Disculpe, Amara señaló el plano. Se le quebró la voz, pero se mantuvo firme. Es mi padre, el Dr. Elijah Fields. Esa es su firma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces la mano de Caldwell resbaló. El vaso se cayó, se hizo añicos, y así, la noche se convirtió en algo que nadie en Maison Belle olvidaría jamás. El silencio después de que el vaso se hiciera añicos no duró mucho. No fue interrumpido por una disculpa ni una pregunta, sino por una risita baja y desdeñosa. Darren, el asistente, negó con la cabeza, se burló y dijo, «Seguro que no estás viendo lo que quieres ver». Uno de los inversores sonrió con torpeza, bebiendo un sorbo de vino. Amara se quedó quieta. Conocía ese tono. Lo había oído antes. En la escuela, en entrevistas de trabajo, en tiendas donde la habían seguido solo por entrar. No era fuerte, no era obvio, pero era lo suficientemente agudo como para cortar. Caldwell cogió el plano, miró la esquina y lo volvió a dejar como si nada. «Señorita, esta es una reunión de negocios muy delicada», dijo, sacudiéndose el polvo imaginario de su chaqueta a medida. «Quizás debería dedicarse a lo que le pagan». Eso fue todo. Amara parpadeó lentamente, con un nudo en la garganta, pero no por miedo, sino por furia. «No dije nada fuera de lugar», dijo con calma.
Acabo de reconocer un nombre. El de mi padre. Darren volvió a reír. Adivino que tu padre era una especie de genio que simplemente desapareció. Parece una mala idea de Netflix. Caldwell sonrió con suficiencia, pero no lo detuvo. Ustedes siempre hacen que todo gire en torno a sí mismos, murmuró Darren, no del todo en voz baja. Y ahí estaba, ni siquiera disfrazado de lenguaje cortés. Ustedes. Como si su existencia en ese espacio ya fuera una violación. Como si la inteligencia, la conciencia o el simple acto de alzar la voz no le pertenecieran. Amara retrocedió un paso, sujetando la bandeja con más fuerza. Le temblaban los dedos, pero su columna se mantuvo erguida. Sentía como le subía el calor a las mejillas, pero se negaba a llorar. Aquí no. No por ellos. Si tanta confianza tienes en ese diseño, dijo, mirando fijamente a Caldwell, entonces no te importaría que le tomara una foto a esa firma. Quizás algún experto pueda verificar su origen. La mesa se tensó. Sin teléfonos, espetó Caldwell. ¿Política? Cierto, dijo ella, retrocediendo. Política. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, dejando atrás a 4 hombres que no esperaban ser desafiados. No por ella, no esta noche. Pero la verdad ya se había revelado, y era más fuerte que el sonido de cristales rotos. Amara apenas había llegado al pasillo trasero cuando el gerente la encontró. No gritaba. No tenía por qué hacerlo. Su voz era tranquila, tensa, entrecortada y llena de ese tono corporativo familiar que la gente usa cuando no quiere parecer la mala. Amara, ¿puedo hablar contigo en la oficina? Ella lo siguió, sin decir palabra, con los puños tan apretados que se le clavaron las uñas en las palmas. Tras la puerta cerrada, él suspiró y juntó las manos sobre el escritorio como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Me están presionando desde arriba, dijo. Esa mesa vale más en una noche de lo que tú ganas en 6 meses. Lo que sea que les hayas dicho, lo que sea que haya pasado, no vale la pena las consecuencias. Dije la verdad, dijo Amara en voz baja. Mira, te conozco y creo que tienes buenas intenciones, respondió. Pero la percepción importa, y por lo que dijeron, interrumpiste una reunión de negocios confidencial. Ethan Caldwell podría poner este lugar en la lista negra con una sola llamada. Ahí estaba, la amenaza silenciosa, el peso invisible del dinero, del poder, del estatus, de la raza. Entonces, me vas a despedir, dijo ella. Él apartó la mirada. Vamos a tener que despedirte. Con efecto inmediato. Amara se puso de pie. No gritó. No lloró. Simplemente se fue. Sin disculpas, sin oportunidad de explicarse. Su último cheque en la mano. Solo el eco de sus tacones contra el suelo de baldosas y el frío portazo de la puerta trasera tras ella. Afuera, el aire era denso y pesado. Se sentó en la acera con la mirada perdida. Durante mucho tiempo, ese trabajo no fue su sueño. No representaba quién era, pero había pagado las facturas del hospital de su madre. Había mantenido las luces encendidas. Había mantenido viva su esperanza. Ahora se había esfumado. Sacó su teléfono y abrió la foto que había logrado tomar segundos antes de levantarse de la mesa. Estaba borrosa, temblorosa, pero la firma estaba allí. Dr. Elijah Fields, el nombre de su padre. La miró fijamente, y algo en su interior se movió. La conmoción comenzó a desvanecerse. Y en su lugar, algo más intenso se apoderó de ella. No iba a decir la verdad sin más. Iba a demostrarlo. Porque no solo habían despedido a una camarera. Habían despertado a su hija. Esa noche, después de todo, Amara se sentó sola a la mesa de la cocina en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Las luces eran tenues. El zumbido del refrigerador era el único sonido. Su madre dormía en la habitación de al lado, agotada por otra ronda de quimioterapia. El apartamento estaba en silencio, pero su mente no.
Sacó una vieja caja de zapatos de lo alto de la despensa, una caja que no había abierto en años. Dentro había retazos de una vida que una vez se sintió mágica. Fotografías, recortes de periódico, una cinta de su feria de ciencias de 5º grado, al final, cartas. Su padre solía escribirle notas, breves y dobladas en la lonchera que llevaba al colegio. En una nota adhesiva amarilla pegada a la puerta de su habitación, una decía: siempre pregunta por qué y no pares hasta que la respuesta sea tuya. Tenía 8 años cuando él escribió eso, pero nunca lo olvidó. Y Laiche Fields no era solo su padre. Era su héroe. Tenía la clase de presencia que llenaba una habitación sin decir mucho. Tranquilo, reflexivo, profundamente curioso, un científico en todos los sentidos, pero también un padre que construía maquetas de cohetes con ella los sábados y le enseñó a ver la belleza en las ecuaciones. Trabajaba para un laboratorio privado contratado por el gobierno, largas jornadas, proyectos clasificados. Nunca hablaba mucho de lo que hacía, pero Amara sabía que era importante. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de energía limpia e infinita y de cambiar el mundo sin quemarlo. Entonces, un día, no volvió a casa. Sin previo aviso, sin despedida, simplemente se fue. Al principio, la gente asumió que se había ido. Quizás por estrés, quizás por una crisis nerviosa. Pero no era él. Era firme, centrado, con los pies en la tierra. La policía se rindió rápidamente. La empresa para la que trabajaba, Prometheus Labs, afirmó que había renunciado repentinamente. Sin explicación, sin rastro. La madre de Amara lo intentó todo, llamó a todos los números, tocó a todas las puertas, pero nadie tenía respuestas, solo encogimientos de hombros. Amara tenía 13 años. Y en un solo día, la persona más brillante que conocía se convirtió en un fantasma. Ahora, 11 años después, miraba fijamente una foto de él frente a una pizarra llena de fórmulas. Parecía orgulloso, esperanzado, y ella hizo una promesa en ese mismo momento. Descubriría qué había pasado. Limpiaría su nombre. Y si alguien lo sacaba del mundo, haría que el mundo lo recordara. A la mañana siguiente, Amara despertó con una claridad que no había sentido en años. No tenía trabajo. No tenía un plan, pero tenía una firma, una foto borrosa y un nombre que se negaba a permanecer enterrado. Dr. Laiche A. Fields. Su primera parada fue la universidad donde su padre dio clases en Lane, allí mismo en Nueva Orleans. El edificio de física todavía olía a tiza y libros viejos. No había pisado el campus desde que era niña, cogiéndole de la mano mientras la acompañaba por salas de conferencias llenas de estudiantes pendientes de cada palabra. Preguntó por ahí. La mayoría del profesorado se había renovado. Caras nuevas, nombres nuevos, pero un profesor lo recordaba. El doctor Howard Jenkins, canoso, mirada amable y un andar lento marcado por la edad y tal vez la culpa. Recuerdo a Laiche, dijo mientras estaban sentados en su desordenada oficina. Brillante, apasionado, demasiado apasionado, tal vez. Amara se inclinó. ¿Qué quieres decir? No le seguía el juego, dijo Jenkins. No simplificaría su investigación para los inversores. No se la entregaría a nadie que no entendiera las matemáticas. Era testarudo. Pero tenía razón. Sacó la foto de su teléfono, el plano, la firma. Jenkins la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta y luego cerrada. He visto ese diseño antes, dijo en voz baja, pero no con el nombre de Caldwell. Fue entonces cuando abrió un viejo archivador y sacó una carpeta polvorienta, con papel amarillento y tinta descolorida. Esto es lo que tu padre presentó al Comité de Ética de Prometheus en 2012. Dijo Jenkins. Dijo que alguien intentaba atribuirse el mérito de su trabajo. Esta era su prueba. Amara hojeó los documentos. Todo estaba allí. Diagramas, ecuaciones, salidas de energía, protocolos de seguridad, el reactor Génesis años antes de que Isen Caldwell lo mencionara en público. Le temblaban las manos.
¿Crees que Caldwell robó esto?, preguntó. Creo que lo enterró, dijo Jenkins. Y enterró a tu padre con él. Las palabras le pesaron. Amara sabía lo que tenía ahora. No era solo una teoría. Era un rastro. Débil, viejo y cubierto de polvo, pero aún allí. Metió la carpeta en su bolso, se levantó y estrechó la mano de Jenkins. Gracias, dijo. Él hizo una pausa. No pares, Amara, le dijo. Digan lo que digan, no pares. Y no lo haría porque ahora tenía más que un nombre. Tenía una razón. De vuelta en casa, Amara colocó los documentos sobre la cama como piezas de un rompecabezas. La letra de su padre, sus notas, sus ecuaciones. Todo le resultaba demasiado familiar. Pero ahora lo veía desde una perspectiva diferente. No solo como hija, sino como detective. Y cuanto más leía, más claro se volvía. No era solo un archivo olvidado. Era una prueba. Al final de una página, sujeta con un clip oxidado, encontró una copia escaneada de un acuerdo. Parecía un membrete oficial de la empresa, fechado 10 días antes de la desaparición de su padre. Era un contrato de separación entre Elaine Fields y Prometheus Labs, firmado por Elaine Fields y Ethan Caldwell. Se quedó sin aliento. Observó la firma. Algo no encajaba. El nombre de su padre estaba ahí, pero la firma no le parecía correcta. El ángulo, el trazo, era casi perfecto, pero no del todo. Amara sacó una vieja tarjeta de cumpleaños de la caja de zapatos. Su padre la había firmado cuando ella tenía 10 años. Sostuvo las dos firmas una al lado de la otra, y entonces la vio. La F de Fields. Su padre siempre la escribía con un gancho ascendente y afilado, como una pequeña ola rompiendo en la cresta. En el contrato, faltaba. La curva era demasiado suave, demasiado lisa, la presión desigual, como si alguien la hubiera copiado de memoria, no de músculo. Era falsificada. Escaneó todo el documento en busca de otros signos. La densidad de la tinta era inconsistente. El formato estaba un poco desfasado. Y en los metadatos, sí, incluso los archivos PDF guardan secretos. Encontró algo aún más incriminatorio. Última modificación, 3 de octubre de 2012. Autora, E. Caldwell. Eso fue 3 días después de la desaparición de Elaine. Se le erizó la piel. Caldwell no solo se había llevado el trabajo de su padre. Había intentado borrarlo de la historia y dejar solo el papeleo necesario para que pareciera limpio. Amara sabía que debía tener cuidado. Esto ya no era un juego. Caldwell no solo era rico. Era poderoso, tenía contactos y era despiadado. Pero no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Reunió los documentos, los escaneó todos y los respaldó en 3 lugares. Una memoria USB, una carpeta en la nube y un correo electrónico oculto que creó solo para esta investigación. Porque de ahora en adelante, necesitaba más que pruebas. Necesitaba protección y aliados. Era hora de involucrar a alguien más en la lucha. Amara nunca había hablado con un periodista en su vida. No seguía la política. No veía las noticias, pero conocía a una llamada Kale Monroe. Kale no era solo una reportera. Era una figura poderosa. Sus revelaciones habían derribado a funcionarios municipales corruptos, expuesto fraudes fiscales multimillonarios y la habían llevado a la portada de Time. Era aguda, implacable y no se asustaba fácilmente. Si alguien podía ayudar a Amara a sacar a la luz la verdad, era ella. Le tomó 3 correos electrónicos, 2 mensajes de voz y un tuit a Amara para que le respondieran. La respuesta fue breve. Nos vemos. Jackson Square, a las 2 de la tarde. Sé auténtica. Eso fue todo. Cuando Amara llegó, Kale ya estaba allí. Botas negras, libreta en mano, gafas de sol subidas por sus rizos. Parecía alguien que no tenía tiempo para tonterías. ¿Eres la camarera?, preguntó Kale. Soy la hija, respondió Amara. Eso hizo que Kale se detuviera.
Se sentaron en un banco a la sombra de un viejo roble. Amara abrió su bolso y le entregó el archivo. Planos, contratos, metadatos, notas, la firma falsificada, la foto del restaurante. Kale lo hojeó sin decir palabra. Al terminar, levantó la vista. ¿Tienes idea de lo que estás sentado?, preguntó. Sé que es la verdad, dijo Amara. No sé cómo hacer que al mundo le importe. Kale se recostó, su expresión se suavizó un poco. La mayoría de la gente viene a mí con dramas a medias y sin recibos, dijo. Tú viniste con un registro documental y una marca de tiempo. Miró a Amara a los ojos. Me quedo con la historia. Amara exhaló por primera vez en días. Pero necesito que lo entiendas, añadió Kale. Esto no será seguro. Caldwell tiene abogados, cabilderos, vínculos con los medios. En cuanto salgamos a la luz, te tacharán de loca, emocional, peor aún, de mentirosa. Ya me han llamado todo eso, dijo Amara. Pero aún recuerdo lo que vi. Kale sonrió apenas. Bien. Se dieron la mano. Esa noche, Kale empezó a rebuscar en registros corporativos, informes de denunciantes, pistas financieras. Amara se quedó despierta con ella, cotejando cada nota que su padre dejó. Juntas, ya no solo perseguían rumores. Estaban construyendo un caso, prueba por prueba. Y pronto, el mundo tendría que escuchar. Laboratorios Prometheus solía ser uno de los centros de investigación más vigilados de Luisiana. Pero ahora, era solo un esqueleto. Tras un cierre silencioso 6 años antes, el laboratorio había quedado abandonado a su suerte. No. Guardias de seguridad, nada de personal de mantenimiento, solo ventanas tapiadas, cerraduras oxidadas y rumores. Amara y Kale estaban al otro lado de la calle en una camioneta alquilada, observando cómo el sol de la tarde se ponía tras el edificio. ¿Segura?, preguntó Kale. Amara asintió. Los archivos de mi padre estaban aquí. Si hay algo que no limpiaron, estará dentro. No entraron por la parte delantera. Por la parte trasera, pasando un muelle de carga roto y una valla medio derrumbada, encontraron una puerta lateral sellada con una cadena frágil. Un buen tirón y se soltó. Dentro, el aire era viciado y denso de polvo. Las paredes estaban cubiertas de azulejos agrietados. Carteles de seguridad del laboratorio descoloridos aún colgaban de los tableros de corcho. Un leve zumbido de silencio sepulcral llenaba el espacio. Amara abrió camino. Sus pies se movían por instinto. Había estado allí una vez, solo una vez de niña. Cuando su padre la llevaba fuera del horario laboral para enseñarle su zona de juegos, la llamaba así porque era donde las ideas se desbocaban, donde la invención se sentía como libertad. Ahora parecía más la escena de un crimen. Encontraron el laboratorio principal después de 20 minutos de búsqueda. Habitación 4C. La puerta estaba cerrada con llave, pero Kale la forzó con una palanca que compraron en una ferretería esa mañana. La habitación estaba a oscuras. El polvo cubría las consolas. Viejas batas de laboratorio colgaban como fantasmas detrás de la puerta. Pero en la esquina, justo debajo de un archivador derrumbado, Amara vio una caja fuerte. Le tomó 10 intentos adivinar el código. Usó el cumpleaños de su padre. El pestillo saltó. Dentro había una pequeña grabadora de casetes, algunos discos duros de respaldo y un cuaderno etiquetado. Kale levantó la grabadora. ¿Crees que todavía funciona? Amara pulsó el botón de reproducción. Al principio, solo estática. Luego, la voz de su padre, tranquila, firme, grabada hace años. Si estás escuchando esto, es que me han quitado mi trabajo. Caldwell no estaba satisfecho con la colaboración. Quería el control. Usará el diseño de mi reactor y borrará mi nombre, pero no le permitiré saber la verdad. La grabación terminó con la fecha del 3 de octubre de 2012. Ese mismo día, se finalizaron los documentos falsificados. A Amara se le hizo un nudo en la garganta. Kale la miró atónita.
Lo tenemos, susurró Cale. Hicieron copias de seguridad de todo, guardaron cuidadosamente las pruebas en sus maletas y se adentraron en la noche. Por primera vez en años, Amara sintió algo real. Esperanza. 3 días después, la noticia salió a la luz. No era solo un artículo. Era una auténtica bomba de investigación. Cale Monroe publicó un video de 12 minutos en su plataforma digital un año después. Historia de un multimillonario, y lo siguió con un artículo extenso titulado El fantasma en el reactor. Como un científico negro desaparecido construyó un imperio para un multimillonario. Todas las pruebas estaban ahí. La firma falsificada, los planos originales, la grabación del denunciante del propio Elijah Fields y los metadatos que vinculaban a Ethan Caldwell directamente con los documentos falsificados. La voz de Amara también aparecía en el video. Tranquila, firme, con el rostro iluminado solo por una lámpara de escritorio, la mirada firme. No estoy aquí para destruir a nadie, dijo. Estoy aquí para decir la verdad. Mi padre construyó el reactor Génesis. Y luego desapareció. El video se volvió viral en menos de 4 horas. A medianoche, el número Justicia para Elijah era tendencia en 5 países. Los noticieros lo recogieron. Los podcasts se sumaron. Los grupos de vigilancia energética iniciaron investigaciones internas. La presión pública aumentó como una ola de títulos. Caldwell al principio lo negó todo. Publicó una elegante declaración en video frente a una chimenea, calificando la historia de trágico malentendido y las afirmaciones de Amara de profundamente ofensivas. Pero ya era demasiado tarde. Internet no espera. Un ex técnico de laboratorio de Prometheus se presentó anónimamente, confirmando que Elijah había sido expulsado y silenciado tras expresar su preocupación por violaciones éticas. A la mañana siguiente, investigadores federales anunciaron la reapertura del caso en torno a Prometheus Labs y las patentes de Caldwell. La junta directiva de Caldwell Technologies emitió un comunicado público. Nos tomamos estas acusaciones en serio. Los precios de las acciones cayeron. Los inversores huyeron. Y por primera vez en una década, Ethan Caldwell no era el rostro de la innovación. Era el rostro de la traición. Amara lo vio todo desde su sala, con su madre tomándole la mano. Por una vez, el peso no la oprimió. Se estaba levantando. No sonrió. Todavía no. Aún quedaba más por hacer, más por demostrar. Pero la verdad ya no estaba guardada en un archivador. Ya no estaba oculta bajo miles de millones de dólares y publicidad pulida. Había salido a la luz y tenía un nombre. Dr. Elijah Fields. No era solo un susurro en viejos cuadernos. Era real. Era brillante. Y ahora por fin lo recordaban. La justicia no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega silenciosamente, lentamente, pieza por pieza. 2 meses después de que se conociera la noticia, Amara se sentó entre el público en una conferencia de prensa del Departamento de Energía. La sala estaba llena de reporteros, científicos y antiguos colegas de su padre, algunos de los cuales no habían pronunciado su nombre en voz alta en años. Se sentó junto a su madre, que llevaba un sencillo pañuelo sobre la cabeza. La mano de Amaras la agarraba como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. En el podio, la secretaria de Energía ajustó el micrófono y carraspeó. Hoy nos enorgullece reconocer oficialmente al Dr. Elijah Fields como coarquitecto y legítimo titular de la patente del diseño del reactor Génesis. Expresamos nuestro más profundo pesar a su familia y reconocemos los años de silencio que permitieron que esta injusticia continuara. Siguieron aplausos, pero Amara no aplaudió. Simplemente cerró los ojos. Por primera vez en más de una década, el nombre de su padre se pronunció con honor en público, en actas y sin vergüenza. La semana siguiente, la Oficina de Patentes de Estados Unidos actualizó el registro del reactor Génesis. El nombre de Caldwell ya no figuraba como inventor único. En su lugar, ahora figuraba Elijah Fields, diseñador teórico principal. Ethan Caldwell,
colaborador de sistemas aplicados. Fue un pequeño cambio de impresión. Pero para Amara, lo significaba todo. Caldwell Technologies. Fue objeto de una investigación federal por robo de propiedad intelectual, obstrucción y mala praxis corporativa. Ethan Caldwell renunció como director ejecutivo y se le prohibió formar parte de cualquier junta directiva corporativa en espera de una revisión legal adicional. Desapareció de los titulares casi tan rápido como antes los había dominado. Amara, mientras tanto, recibió algo que nunca esperó. Una carta del MIT, una beca completa en honor al Dr. Fields, otorgada a su hija por su valentía, integridad y contribuciones a la justicia científica. Sostuvo el sobre en sus manos durante un buen rato, atónita. No se había propuesto una beca, ni venganza, ni siquiera redención. Solo quería que el mundo supiera quién era realmente su padre. Y ahora lo sabían. Cuando se paró frente a su vieja foto en Tulane, ahora enmarcada y expuesta en el pasillo del edificio de ingeniería, susurró en voz baja: «Ahora te ven, papá. Te ven». Y, para concluir, historia de un CEO multimillonario, por primera vez en su vida, ella también se sintió vista. A veces la justicia no es ruidosa. No siempre llega con aplausos ni en el momento justo. No siempre arregla lo que está roto, pero cuando llega, cuando finalmente aparece, puede cambiarlo todo. Amara Fields no se propuso enfrentarse a un multimillonario. No intentaba iniciar un movimiento. Solo quería entender por qué desapareció su padre. Porque nadie hacía preguntas, porque el mundo seguía adelante mientras ella y su madre se quedaban atrás, en silencio. Pero al buscar la verdad, descubrió algo más grande. Expuso cómo el poder se protege a sí mismo. Cómo se silencian las voces no solo con amenazas, sino con indiferencia. Y cómo el racismo no siempre lleva capucha. Lleva una sonrisa, un título y un traje a medida. Amara no ganó con ira. No luchó con los puños. Lideró con curiosidad, valentía y la firme convicción de que la verdad importa incluso cuando nadie escucha. Y quizás esa sea la verdadera lección. Nunca subestimes el poder de una voz. Una voz que se niega a callarse. Una hija que se niega a olvidar. Una historia negra que se niega a permanecer enterrada. Porque por cada persona como Amara, hay miles de personas cuyas historias han sido reescritas, borradas o ignoradas. Personas que nunca tuvieron su conferencia de prensa, nunca obtuvieron justicia. Pero eso no significa que no importaran. Su valor nunca se ocultó. Simplemente nunca se reconoció. Así que haz preguntas. Mira más de cerca. No dejes que el éxito pulido te distraiga de quien falta tras bambalinas. Si alguna vez te han dicho que te quedes en tu carril o que a gente como tú no perteneces aquí, recuerda esta historia y recuerda esta verdad. La pertenencia no se da, se reclama. Gracias por ver Valor Oculto, donde arrojamos luz sobre las historias que la historia intentó olvidar. Si este episodio te conmovió, no lo pases por alto. Dale me gusta al video, deja un comentario, compártelo, porque cuando compartimos la verdad, la protegemos. Y si tienes una historia que merece ser contada, contáctanos. Tu voz podría ser la que lo cambie todo. Hasta la próxima, mantén la valentía, la curiosidad y nunca dejes de preguntar por qué.